Jesús no enseñó a rezar con palabras, enseñó a callar. Y ese silencio fue considerado peligroso por la iglesia primitiva. Desde los primeros años del cristianismo, circuló una idea inquietante entre algunos discípulos y comunidades espirituales, que Jesús no había señalado el camino hacia Dios a través de fórmulas, discursos ni repeticiones sagradas, sino a través de un gesto mucho más radical y sencillo: detenerse por dentro, callar la mente, permanecer atentos, escuchar. No como quien espera una voz externa, sino como quien se abre a una presencia que siempre ha estado ahí. La pregunta que abre este misterio no es teológica, sino profundamente humana. ¿Y si Jesús enseñó que existe un punto interior donde el silencio no es vacío, sino revelación? ¿Y si ese silencio no fuera una ausencia de pensamiento, sino un lugar consciente donde la verdad se manifiesta sin palabras? Para muchos cristianos de los primeros siglos, especialmente aquellos vinculados a corrientes gnósticas, esta no era una metáfora, sino una experiencia real. En los evangelios que más tarde serían considerados incómodos o peligrosos, Jesús aparece retirándose con frecuencia. Se aleja de las multitudes. Guarda silencio ante preguntas clave. Responde con frases breves, a veces desconcertantes, que parecen apuntar más a un estado de conciencia que a una doctrina. Para estos primeros buscadores, ese comportamiento no era casual. Era una enseñanza en sí misma. Jesús no solo hablaba del reino de Dios, mostraba cómo acceder a él, y ese acceso comenzaba en el silencio interior. Este silencio no era entendido como aislamiento ni como negación del mundo. Era descrito como un punto interno, un centro donde la agitación mental se aquieta y la atención se vuelve plena. Allí, según estas enseñanzas, la mente deja de imponer interpretaciones y el alma comienza a percibir con claridad. No se trata de pensar mejor, sino de dejar de pensar por un momento. No de imaginar a Dios, sino de percibir su presencia. Para la tradición religiosa que se estaba organizando y estructurando, esta idea resultaba profundamente incómoda. Si el acceso a lo divino no requería intermediarios, templos, ni rituales externos, ¿qué lugar quedaba para la autoridad religiosa? Si el silencio interior podía revelar más que cualquier sermón, ¿cómo se mantenía el control espiritual sobre las comunidades? Estas preguntas no eran teóricas. Eran una amenaza directa al modelo de fe que comenzaba a consolidarse. Por eso, el silencio enseñado por Jesús empezó a ser reinterpretado, suavizado o directamente ignorado. La oración se llenó de palabras. La fe se volvió recitación. El misterio fue reemplazado por explicaciones, y aquel punto interior del que hablaban los primeros místicos cristianos fue relegado a la sombra, etiquetado como sospechoso o incluso peligroso. Sin embargo, la pregunta nunca desapareció. Siguió viva, transmitida en voz baja, conservada en textos ocultos, sostenida por quienes intuían que algo esencial había sido desplazado. ¿Y si el verdadero mensaje de Jesús no era aprender qué decirle a Dios, sino aprender a escuchar? ¿Y si el silencio no fuera una ausencia, sino la forma más pura de comunión? Esta pregunta no exige una respuesta inmediata, no busca convencer, simplemente se posa en la conciencia, como lo hace el silencio mismo. Porque según estas antiguas enseñanzas, el reino no se impone ni se explica. Se revela cuando el ruido cesa, y todo comienza ahí, en ese instante en que uno se atreve a callar por dentro y a escuchar lo que siempre ha estado esperando ser oído. Los antiguos gnósticos hablaban de un lugar interior que no podía describirse con precisión porque no pertenecía al pensamiento. No era una imagen, ni una emoción, ni una idea elevada. Lo llamaban centro,
punto, profundidad o silencio vivo. Un espacio interno donde la mente, por primera vez, deja de hablar, y en ese acto de quietud, algo esencial despierta. Para estas comunidades, la mente humana no era enemiga, pero sí un velo, un flujo constante de palabras, recuerdos, miedos y deseos que, sin descanso, cubre la percepción profunda. El centro del silencio no se alcanza acumulando más ideas espirituales, sino atravesando ese flujo hasta llegar a un estado de atención desnuda. Allí no se piensa a Dios, se percibe. Este concepto no surgió como una especulación filosófica, nació de la experiencia directa. Los textos gnósticos describen este centro como un punto de inmovilidad interior, incluso mientras el cuerpo respira y el mundo continúa. No es un trance ni una huida, sino una presencia lúcida. La persona está despierta, consciente, pero ya no atrapada en el ruido mental que normalmente gobierna cada instante. En ese silencio, decían, ocurre algo decisivo. La identidad superficial comienza a disolverse. El nombre, la historia personal, las etiquetas aprendidas pierden fuerza. No desaparecen, pero dejan de ocupar el centro. Y en su lugar surge una sensación distinta, más estable, más amplia, como si la conciencia recordara algo que siempre supo, pero había olvidado. Para los gnósticos, este centro era el verdadero templo. No necesitaba muros ni altares, porque no pertenecía al espacio físico. Era accesible en cualquier lugar, en cualquier momento, siempre que el buscador supiera detenerse. Por eso estas enseñanzas no dependían de ceremonias públicas ni de autoridades visibles. El camino era interior y, por lo tanto, imposible de vigilar o regular desde fuera. Jesús, según estas tradiciones, conocía profundamente este punto. Su manera de enseñar, llena de silencios, pausas y respuestas indirectas, no buscaba llenar la mente de conceptos, sino conducirla hasta su propio límite. Cuando la mente se queda sin palabras, cuando no sabe cómo responder, aparece una grieta. Y por esa grieta entra la claridad. Este centro que calla la mente no produce visiones espectaculares ni promesas grandiosas. Su señal es mucho más sutil. Una quietud firme, una sensación de estar en casa, una comprensión que no necesita ser explicada porque no nace del razonamiento. Es una certeza silenciosa, difícil de transmitir, pero imposible de olvidar una vez experimentada. Por esta razón, la tradición institucional desconfió de estas prácticas. Un creyente que aprende a habitar ese centro ya no depende de interpretaciones externas para sentir cercanía con lo divino. Ya no necesita que le digan qué pensar, qué temer o qué esperar. Y eso, para cualquier sistema basado en la autoridad espiritual, resulta profundamente desestabilizador. Aún así, el centro del silencio no puede ser eliminado. No es una doctrina que se borra ni un texto que se quema. Vive en la estructura misma de la conciencia humana. Espera paciente, bajo capas de ruido, actividad y distracción. Y cuando alguien, incluso sin saberlo, se detiene lo suficiente, ese centro vuelve a hacerse presente. Porque el silencio del que hablaban los gnósticos no es algo que se aprende, es algo que se recuerda. Y cuando la mente finalmente calla, aunque sea por un instante, ese recuerdo comienza a despertar. En las tradiciones más antiguas, aquellas que circularon antes de que el cristianismo se convirtiera en una institución, Jesús no aparece como un maestro que impone verdades desde lo alto, sino como alguien que conduce al otro hacia una experiencia directa. Su enseñanza más profunda no estaba en lo que decía, sino en el estado desde el cual hablaba. Y ese estado era el silencio interior. Los textos gnósticos coinciden en un punto esencial. Jesús enseñó que la voz del Padre
no se escucha con los oídos del cuerpo, sino con una atención que nace cuando la mente se aquieta. No es una voz externa ni una orden audible. Es una comprensión inmediata, una certeza que surge sin palabras. Por eso Jesús no insistía en largas explicaciones. Invitaba a mirar, a permanecer, a escuchar por dentro. Cuando decía que el reino de Dios no venía con señales visibles, no estaba negando su existencia, sino señalando su ubicación. El reino no se manifestaba en espectáculos, milagros públicos o estructuras visibles. Se revelaba en el interior del ser humano, en ese punto silencioso donde la conciencia deja de proyectar expectativas y comienza a percibir lo que es. Para los primeros discípulos que comprendieron esta enseñanza, escuchar al Padre significaba entrar en un estado de receptividad total. No se trataba de pedir, suplicar o repetir fórmulas sagradas. Se trataba de callar lo suficiente como para que la verdad pudiera emerger por sí sola. Jesús mostraba este camino con su propio ejemplo, retirándose al silencio, evitando responder desde la reacción inmediata, dejando espacios donde la comprensión podía surgir. Este modo de relación con lo divino rompía con toda lógica religiosa conocida. No había intermediarios, no había jerarquías, no había un lugar específico donde esa escucha pudiera ocurrir. Podía darse en el desierto, en la noche, en la soledad o incluso en medio de otros. Lo único necesario era el silencio interior, y ese silencio no dependía de condiciones externas, sino de una disposición interna. Para la iglesia que comenzaba a organizarse, esta enseñanza era imposible de controlar. Una fe basada en la escucha interior no puede estandarizarse, no puede ser vigilada ni medida. Cada persona se convierte en responsable de su propia relación con lo divino, y eso socava cualquier estructura que pretenda monopolizar el acceso a lo sagrado. Por eso, con el tiempo, la escucha interior fue desplazada por la obediencia externa. El silencio fue reemplazado por dogmas. La experiencia directa fue sustituida por interpretaciones oficiales. La voz interior fue considerada sospechosa, incluso peligrosa. Se enseñó a desconfiar de ella y a buscar siempre una autoridad externa que validara lo espiritual. Sin embargo, la enseñanza de Jesús no desapareció. Permaneció latente, escondida entre líneas, conservada por quienes comprendían que el silencio no puede ser censurado, porque nadie puede impedir que una persona se detenga por dentro y escuche. Nadie puede apagar ese espacio donde la conciencia se encuentra con su origen. Jesús no enseñó a hablar mejor con Dios, enseñó a escuchar. Y esa escucha comienza cuando el ruido interior se disuelve, cuando la mente se rinde, cuando el buscador deja de preguntar desde la ansiedad y empieza a permanecer desde la presencia. Allí, en ese silencio vivo, la voz del Padre no se impone, simplemente se revela. El punto del silencio del que hablaban los gnósticos no pertenece al territorio del pensamiento. No es una idea elevada ni una emoción refinada. Tampoco es un estado pasajero de calma psicológica. Es algo más profundo, más estable, más real. Un espacio consciente donde la mente deja de interpretar y por primera vez la claridad no depende de palabras. Este punto no se alcanza pensando mejor, sino dejando de pensar por un instante. Y aquí se encuentra una de las claves más delicadas de la enseñanza de Jesús, porque la mente, acostumbrada a controlar y comprender, intenta apropiarse incluso del silencio. Quiere definirlo, analizarlo, explicarlo. Pero el silencio verdadero comienza justo cuando ese impulso se detiene. Los textos gnósticos describen este espacio como una conciencia sin objeto. No está enfocada en algo concreto,
no persigue una imagen de Dios ni una respuesta específica. Simplemente está presente. Y en esa presencia ocurre algo inesperado. La comprensión surge sin esfuerzo. No como una conclusión lógica, sino como una certeza inmediata, imposible de dudar. Jesús apuntaba hacia este lugar cuando hablaba en parábolas, no porque quisiera confundir, sino porque sabía que el pensamiento literal no podía captar la verdad que señalaba. Las parábolas no se entienden con la mente analítica. Se reconocen desde dentro, cuando algo resuena en silencio. Es una comprensión que no se puede forzar. Aparece cuando el oyente deja de intentar dominar el mensaje. Este punto interior tampoco pertenece al mundo emocional. No depende de sentirse bien o mal, elevado o abatido. Puede estar presente incluso en medio de la tristeza o la incertidumbre. Su característica no es la euforia, sino la estabilidad. Una sensación de estar anclado en algo que no se mueve, aunque todo lo demás cambie. Para quienes experimentaban este espacio, la claridad divina no venía acompañada de imágenes celestiales ni de voces espectaculares. Llegaba como una orientación interna, una guía silenciosa que no ordena, pero muestra. No empuja, pero conduce. No grita, pero es imposible de ignorar una vez reconocida. Este tipo de experiencia resultaba profundamente problemática para cualquier sistema religioso basado en la interpretación y el control. Porque ¿cómo regular algo que no se puede definir? ¿Cómo enseñar una verdad que no se puede convertir en doctrina sin perder su esencia? El silencio no se transmite como un conocimiento. Solo puede señalarse. Por eso, con el tiempo, este punto fue desplazado por explicaciones, normas y estructuras. Se enseñó qué creer, cómo rezar, qué pensar, pero se dejó de enseñar cómo callar. Se perdió la confianza en ese espacio interior donde la verdad no necesita ser defendida porque se sostiene por sí sola. Aún así, el punto del silencio no ha desaparecido. No puede hacerlo. Está más allá del pensamiento, más allá de las emociones, más allá de las palabras. Permanece intacto, esperando que alguien deje de buscar respuestas afuera y se atreva a detenerse lo suficiente como para percibirlo. Y cuando eso ocurre, la claridad no llega como una revelación externa, sino como un recuerdo profundo de lo que siempre ha estado ahí. Quienes accedían al punto del silencio interior describían una señal clara e inconfundible, una paz profunda que no dependía de las circunstancias. No era alivio emocional ni satisfacción pasajera. Era una calma estable, silenciosa, que surgía sin causa aparente y permanecía incluso cuando la vida exterior seguía siendo incierta. Los gnósticos entendían esta paz como un indicador, no como un objetivo. No se buscaba la paz por sí misma. Aparecía de forma natural cuando la conciencia entraba en contacto con su centro. Era la consecuencia directa de dejar de resistir, de soltar la necesidad de controlar, de permitir que el silencio hiciera su trabajo sin interferencias. Jesús aludía a esta señal cuando hablaba de una paz que el mundo no podía dar. No se refería a seguridad material ni a ausencia de conflicto externo. Hablaba de un estado interior que no podía ser arrebatado, precisamente porque no dependía de nada externo. Una paz que no se construye, sino que se revela cuando cesa el ruido interior. Esta paz tenía una cualidad particular. No adormecía. Al contrario, venía acompañada de una lucidez serena. La mente no estaba apagada, sino clara. Las decisiones no se tomaban desde la ansiedad, sino desde una comprensión tranquila. Por eso, quienes vivían desde este punto interior no necesitaban normas estrictas para orientarse. La guía surgía de dentro, de forma natural. Para las comunidades gnósticas, esta paz era una forma de conocimiento.
No se aprendía leyendo, sino habitando. Era una sabiduría silenciosa que informaba cada acción sin necesidad de deliberación constante. No imponía, no juzgaba, no castigaba. Simplemente mostraba el siguiente paso con suavidad. Esta experiencia resultaba inquietante para las autoridades religiosas. Una persona que ha encontrado esa paz ya no es fácilmente manipulable por el miedo. Las amenazas pierden fuerza. Las promesas externas dejan de ser el motor principal. La obediencia ciega se vuelve innecesaria cuando existe una brújula interior confiable. Por eso, con el tiempo, esta paz fue reinterpretada como algo que solo podía alcanzarse después de la muerte, en un cielo distante. Se desplazó su significado del presente al futuro. Se enseñó a esperar, en lugar de experimentar, a obedecer, en lugar de escuchar, a soportar, en lugar de comprender. Sin embargo, la señal seguía ahí, accesible a quien se atreviera a entrar en el silencio. No como una recompensa, sino como una confirmación. Cuando la paz aparece sin motivo, cuando permanece sin esfuerzo, es porque la conciencia ha tocado su centro. Y desde ese lugar, la vida ya no se vive desde la fragmentación, sino desde una unidad silenciosa. Jesús no prometió una vida sin dificultades. Prometió una paz que no podía ser quitada. Y esa paz, según las enseñanzas más antiguas, no se encuentra buscando fuera, sino reconociendo el punto interior donde el silencio y la claridad se encuentran. Allí, sin palabras, la guía se vuelve evidente y el alma descansa sin necesidad de huir del mundo. Lejos de ser una teoría abstracta, la enseñanza del silencio interior incluía una práctica concreta. Jesús no habló de este punto como algo reservado para unos pocos elegidos, sino como una experiencia accesible para quien estuviera dispuesto a detenerse. Los gnósticos conservaron la memoria de un ritual sencillo, despojado de solemnidad externa, basado en 3 gestos esenciales: quietud, atención y presencia. La práctica comenzaba con el cuerpo, no como un objeto a dominar, sino como una puerta de entrada. El cuerpo debía aquietarse, no forzadamente, sino permitiendo que el movimiento natural se calmara. Sentarse, permanecer inmóvil, dejar que el peso descanse. Este primer gesto no tenía un valor moral ni simbólico. Era simplemente una señal para la conciencia de que no había nada que hacer, nada que alcanzar. Luego venía la atención, no una concentración tensa, sino una atención abierta. La conciencia se mantenía despierta, sin seguir pensamientos, sin rechazarlos. Cuando surgían ideas, recuerdos o emociones, no se luchaba contra ellos. Se los dejaba pasar, como nubes que cruzan el cielo. Poco a poco, al no recibir energía, el ruido comenzaba a disminuir por sí solo. La presencia era el tercer elemento, y el más sutil. No se trataba de enfocarse en un objeto específico, ni en una imagen de lo divino. La presencia era simplemente estar ahí, plenamente, sin esperar nada. En ese estado, el silencio no se buscaba, se permitía. Y cuando la búsqueda cesaba, el silencio emergía naturalmente. Jesús enseñó este modo de estar sin palabras técnicas ni instrucciones complejas. Lo transmitía con su ejemplo, con sus retiros, con sus pausas, con su manera de responder desde un lugar no reactivo. Para quienes comprendían, era evidente que el ritual no consistía en gestos externos, sino en una disposición interior que podía cultivarse en cualquier momento. Esta simplicidad fue precisamente lo que hizo peligrosa a la práctica. No requería templos, objetos sagrados ni mediadores. No podía ser monopolizada ni administrada. Cada persona podía experimentar por sí misma el acceso al silencio y desde ahí a la claridad interior.
No había forma de regularlo sin traicionar su esencia. Con el paso del tiempo, este ritual fue diluyéndose. Se añadieron palabras, estructuras, tiempos establecidos. La práctica interior fue sustituida por actos visibles, más fáciles de supervisar. El silencio dejó de ser central y pasó a ocupar un lugar secundario, casi incómodo, dentro de la vida espiritual. Aún así, la práctica no desapareció. Sobrevivió en fragmentos, en tradiciones marginales, en personas que, sin saberlo, seguían sentándose en silencio, escuchando sin palabras, permaneciendo sin expectativa. Porque este ritual no pertenece a una época ni a una doctrina. Vive en la estructura misma de la conciencia humana. Cada vez que alguien se detiene sin huir, presta atención sin esfuerzo y permanece sin buscar, la práctica se reactiva. Y en ese gesto simple, silencioso y casi invisible, la enseñanza de Jesús vuelve a hacerse presente, intacta, como si nunca hubiera sido olvidada. Entre los elementos más sutiles de la práctica del silencio, los antiguos textos y tradiciones conservan una clave casi invisible: la respiración. No como técnica elaborada, sino como un puente natural entre el cuerpo y la conciencia. Jesús no enseñó métodos complejos para controlar el aliento. Señaló algo mucho más simple: permitir que la respiración se vuelva lenta y consciente. El aliento siempre está presente. No necesita ser creado ni forzado. Pero cuando la atención se posa suavemente sobre él, algo comienza a cambiar. El ritmo se calma por sí solo. El cuerpo reconoce que no hay peligro, que no hay urgencia. Y en esa calma fisiológica, la mente empieza a soltarse. Los gnósticos entendían la respiración como una puerta, no porque contuviera poder en sí misma, sino porque reflejaba el estado interior. Cuando la mente está agitada, el aliento es corto e irregular. Cuando la conciencia se aquieta, la respiración se vuelve profunda y silenciosa. Al observarla sin intervenir, se produce un ajuste natural, casi imperceptible. Jesús hablaba del espíritu como aliento, no en un sentido simbólico, sino vivencial. El mismo aire que entra y sale del cuerpo era visto como un recordatorio constante de la presencia divina. Cada inhalación era recibida. Cada exhalación era una entrega. Sin esfuerzo, sin control, sin expectativa. En la práctica del silencio, la respiración se convierte en un ancla suave, no para fijar la mente, sino para evitar que se disperse. La atención descansa en el flujo del aliento, como descansa una mano sobre el agua. No empuja, no detiene, no dirige, simplemente acompaña. Este gesto aparentemente simple tenía un efecto profundo. Al ralentizarse la respiración, el sistema interno entraba en un estado de coherencia. El cuerpo dejaba de reaccionar desde la tensión, la mente perdía velocidad, y en ese espacio, el punto del silencio comenzaba a hacerse accesible sin esfuerzo. Para la tradición institucional, este tipo de práctica era difícil de integrar. No podía convertirse fácilmente en rito público. No producía gestos visibles ni señales externas de devoción. Era silenciosa, íntima, imposible de medir, y por eso fue desplazada, absorbida o ignorada. Con el tiempo, la respiración dejó de ser vista como una vía espiritual y pasó a ser un acto puramente biológico. Se perdió su dimensión contemplativa. Sin embargo, para quienes conservaban esta enseñanza, el aliento seguía siendo la llave más discreta y constante para regresar al centro. Cada respiración consciente es una invitación a detenerse, a soltar, a volver. No requiere creencias, ni palabras, ni imágenes, solo presencia. Y cuando el aliento se vuelve silencioso, el silencio interior responde, como si ambos se reconocieran mutuamente.
Jesús no pidió que se dominara la respiración, invitó a habitarla. Y en ese gesto simple, repetido una y otra vez, el camino hacia el silencio interior permanece abierto, esperando ser recorrido. Cuando el silencio interior se estabiliza y la respiración encuentra su ritmo natural, algo más comienza a responder. Los antiguos textos lo describen con un lenguaje sencillo, pero preciso. El corazón se abre, no como una emoción intensa, sino como una expansión tranquila, profunda, casi imperceptible al principio. Es una sensación de amplitud interior, de suavidad, de estar conectado sin esfuerzo. Para los gnósticos, el corazón no era solo un órgano físico ni un símbolo poético. Era un centro de percepción, un punto donde la conciencia y la vida se encuentran. Cuando la mente deja de dominar y el silencio se asienta, el corazón se convierte en puente, no hacia algo externo, sino hacia una comprensión más amplia de la realidad. Jesús hablaba de un corazón limpio, no en términos morales, sino perceptivos. Un corazón despejado de ruido, de miedo, de tensión constante. En ese estado, decían, la persona no ve a Dios como una figura distante, sino como una presencia inmediata. No como un objeto de creencia, sino como una experiencia viva que se reconoce desde dentro. El despertar del corazón no produce exaltación ni dramatismo. Su señal es la calma profunda acompañada de una sensibilidad nueva. Las reacciones se suavizan, la escucha se vuelve más atenta. La compasión aparece sin esfuerzo, no como un mandato, sino como una consecuencia natural de sentirse unido a lo que existe. No hay que intentar amar. El amor surge cuando la separación interior se disuelve. Este estado era considerado especialmente peligroso por las autoridades religiosas. Un corazón despierto ya no responde fácilmente al miedo, la culpa o la amenaza. No necesita ser empujado hacia el bien mediante castigos ni recompensas. Actúa desde una comprensión interna que no depende de normas externas. Por eso, con el tiempo, el corazón fue desplazado como centro espiritual y reemplazado por la obediencia mental. Se enseñó qué pensar antes que cómo sentir con claridad. Se priorizó la corrección doctrinal sobre la transformación interior. El corazón, con su capacidad de percibir directamente, quedó relegado a un papel secundario. Sin embargo, la enseñanza original no se perdió del todo. Permaneció viva en quienes experimentaban que, al entrar en el silencio, el corazón respondía, no con palabras, sino con una certeza serena, una sensación de estar alineado, de actuar desde un lugar más verdadero. Cuando el corazón despierta, la vida no se vuelve perfecta, pero sí coherente. Las decisiones ya no nacen del impulso ni del miedo, sino de una claridad tranquila. El bien no se impone, se reconoce, y esa forma de vivir no puede ser legislada ni controlada desde fuera. Jesús no pidió que se endureciera el corazón en nombre de la fe. Invitó a purificarlo a través del silencio. Porque cuando el ruido cesa, el corazón recuerda su función original, ser el lugar donde lo humano y lo divino se encuentran sin conflicto. Y en ese encuentro silencioso, la paz se profundiza, la comprensión se afianza y el camino interior continúa, sin prisa, sin esfuerzo, guiado desde dentro. La consecuencia más profunda de este silencio interior era clara para quienes lo experimentaban. El acceso a lo divino no necesitaba intermediarios, no requería sacerdotes, templos, ni autorizaciones externas. El punto del silencio, una vez reconocido, se convertía en un lugar de encuentro directo entre la conciencia humana y la fuente de la que brota toda vida. Para las primeras comunidades que conservaron esta enseñanza, esto no significaba rechazo de lo sagrado ni desprecio por la tradición.
Significaba algo más radical: responsabilidad interior. Cada persona era llamada a entrar en el silencio por sí misma, a escuchar por sí misma, a discernir desde la claridad que surgía en ese espacio. Nadie podía hacerlo en su lugar. Jesús apuntó a esta verdad de forma constante, aunque casi siempre de manera velada. Cuando hablaba del reino dentro de cada ser humano, cuando se retiraba a orar en soledad, cuando evitaba colocarse como una autoridad incuestionable, estaba señalando un camino interior. No pedía dependencia, invitaba a la experiencia directa. Este modo de espiritualidad transformaba por completo la relación con lo divino. Dios dejaba de ser una figura distante, mediada por estructuras humanas, y se revelaba como una presencia inmediata, accesible en el silencio del propio ser. La fe ya no era adhesión a un sistema, sino una vivencia íntima, y esa vivencia no podía ser controlada ni regulada desde fuera. Para cualquier institución basada en jerarquías, esta enseñanza resultaba profundamente amenazante. Un creyente que ha descubierto el acceso directo al silencio interior ya no necesita permiso para sentir cercanía con lo sagrado. Ya no depende de ritos para experimentar sentido. Ya no puede ser guiado únicamente por el miedo o la promesa externa. Por eso, con el paso del tiempo, este camino fue desdibujado. Se volvió peligroso hablar de una relación directa con lo divino. Se enseñó que la mediación era necesaria, que la autoridad espiritual debía estar siempre fuera del individuo. El silencio interior fue visto como sospechoso, incluso como una tentación que podía desviar del camino correcto. Sin embargo, el acceso directo no desapareció. No podía hacerlo. Vive en la estructura misma de la conciencia. Cada vez que alguien entra en silencio y descubre claridad sin explicación, el camino se reactiva. No como una rebelión, sino como un regreso a lo esencial. Este camino sin intermediarios no promete superioridad ni poder personal. Promete algo mucho más simple y profundo: honestidad interior. La imposibilidad de esconderse detrás de fórmulas ajenas. La responsabilidad de escuchar con atención lo que surge en el silencio y vivir en coherencia con ello. Jesús no construyó un sistema para ser administrado. Señaló una puerta interior para ser atravesada. Y esa puerta sigue abierta, silenciosa, accesible a cualquiera que se atreva a detenerse, callar y escuchar sin depender de voces externas. Cuando una enseñanza ofrece acceso directo a lo sagrado, el poder externo comienza a temblar. No por maldad intrínseca, sino por una lógica antigua. Aquello que no puede ser controlado genera miedo. El silencio interior enseñado por Jesús no podía ser administrado, regulado ni monopolizado. Y por eso fue visto, desde muy temprano, como una amenaza. A medida que el cristianismo se expandía y buscaba unificarse, surgió la necesidad de orden. Doctrinas claras, rituales comunes, autoridades reconocidas. En ese proceso, todo aquello que no pudiera ser definido con precisión empezó a resultar incómodo. El silencio interior, con su naturaleza íntima e inacible, no encajaba en una estructura que necesitaba certezas visibles. Las comunidades que practicaban esta escucha interior no seguían jerarquías rígidas. No dependían de templos ni de líderes permanentes. Se reunían para recordar, no para obedecer. Y esa forma de vivir la fe cuestionaba, sin necesidad de confrontación, el modelo que comenzaba a consolidarse. No hacía falta rebelarse. Bastaba con no necesitar. El miedo institucional no se expresó de inmediato como persecución abierta. Primero llegó la reinterpretación. El silencio fue presentado como peligroso si no estaba guiado. La voz interior fue asociada al error o al engaño.
Se enseñó que confiar en la experiencia directa podía conducir a la confusión espiritual. Poco a poco, se sembró desconfianza hacia todo lo que no pasara por la autoridad oficial. Con el tiempo, esa desconfianza se convirtió en censura. Las enseñanzas que hablaban del acceso interior fueron etiquetadas como heréticas. Los textos que las conservaban fueron excluidos, escondidos o destruidos. No porque carecieran de profundidad, sino precisamente por lo contrario, porque ofrecían una libertad que desbordaba cualquier sistema. La institución necesitaba mediación para existir, necesitaba ser el puente. El silencio interior eliminaba ese puente, no por rechazo, sino por inutilidad. Cuando alguien descubre que puede escuchar por sí mismo, la dependencia se disuelve. Y una fe sin dependencia es imposible de gobernar. Este miedo no pertenece solo al pasado, atraviesa la historia. Cada vez que una tradición se siente amenazada por la experiencia directa, reacciona del mismo modo, descalifica, advierte, prohíbe, no por proteger la verdad, sino por proteger la estructura que la administra. Sin embargo, el silencio no responde a la censura. No discute, no se defiende, permanece, y en esa permanencia silenciosa sigue ofreciendo lo mismo que ofrecía entonces, un acceso directo, humilde y transformador a lo divino. Jesús no desafió a las instituciones con discursos políticos, las desarmó con una enseñanza mucho más profunda. Mostró que el reino no necesitaba guardianes, solo requería silencio. Y esa revelación, sencilla y radical, fue suficiente para despertar el miedo de todo sistema que vive del control espiritual. A pesar de la censura, el silencio no pudo ser borrado por completo. Las enseñanzas que apuntaban al punto interior no desaparecieron, se fragmentaron. Sobrevivieron en manuscritos escondidos, en comunidades dispersas, en frases breves transmitidas con cautela. Como semillas enterradas, aguardaron siglos bajo la arena del tiempo. Algunos de estos fragmentos quedaron preservados en textos gnósticos que escaparon a la destrucción, no como tratados sistemáticos, sino como indicios, dichos breves, imágenes veladas, instrucciones que no explican, sino que señalan. En ellos, el silencio aparece una y otra vez, no como ausencia, sino como condición necesaria para el conocimiento verdadero. Estos textos no describen el silencio con exactitud porque sabían que hacerlo lo traicionaría. En lugar de definirlo, lo rodean. Hablan de quietud, de escucha, de permanecer. Insisten en que la verdad no se recibe desde fuera, sino que se revela cuando el buscador deja de moverse interiormente. No ofrecen respuestas listas, ofrecen orientación hacia una experiencia. Incluso dentro de los escritos que sí fueron aceptados por la tradición oficial, quedaron rastros. Frases que, leídas con atención, apuntan al mismo centro. Referencias a una paz que no depende del mundo, a un reino que no viene con señales visibles, a una lámpara interior que ilumina todo el ser. Son fragmentos discretos, fáciles de pasar por alto, pero imposibles de eliminar sin desmantelar el mensaje por completo. Estos restos no sobrevivieron por azar, permanecieron porque tocaban algo esencial, porque resonaban con una verdad que no pertenece a una época ni a una cultura. Cada vez que alguien leía esas palabras desde el silencio, algo se reactivaba, no como un recuerdo intelectual, sino como una intuición viva. Durante siglos, estos fragmentos fueron interpretados de forma superficial o simbólica. Se los acomodó para que no desestabilizaran la estructura existente. Pero su potencia permaneció intacta, esperando lectores dispuestos a escuchar más allá de las explicaciones aprendidas. Así, el silencio siguió viajando, no como doctrina, sino como posibilidad,
no como sistema, sino como experiencia. Pasó de generación en generación, oculto a plena vista, disponible para quien se atreviera a leer con el corazón quieto. Nada que apunte a la experiencia directa puede ser eliminado del todo. Puede ser ocultado, distorsionado, retrasado, pero no destruido. Los fragmentos que sobrevivieron no son restos de un pasado perdido. Son puertas aún abiertas. Y cada vez que alguien se detiene y escucha, esos fragmentos vuelven a unirse en el mismo punto silencioso que Jesús señaló desde el comienzo. El punto del silencio nunca desapareció. No podía hacerlo. No pertenece a una institución, ni a un texto, ni a una época. Vive en la estructura misma de la conciencia humana. Permanece intacto bajo el ruido, bajo las creencias acumuladas, bajo las palabras repetidas durante siglos. Espera, sin prisa, a que alguien se detenga lo suficiente como para escucharlo. Las enseñanzas que intentaron borrarlo fracasaron por una razón simple. No se puede censurar una experiencia interior. Se pueden prohibir libros, silenciar voces, imponer doctrinas, pero no se puede impedir que una persona cierre los ojos, aquiete la mente y permanezca en atención. El silencio siempre encuentra un camino de regreso. Jesús no dejó instrucciones para fundar una estructura duradera. Señaló algo más sutil y más profundo. Indicó un lugar interior al que nadie más podía acceder por otro. Un espacio donde no hay jerarquías, ni dogmas, ni intermediarios, solo presencia. Y esa presencia no necesita ser defendida porque no depende de creencias. A lo largo del tiempo, muchos buscaron ese punto sin saber nombrarlo. Algunos lo encontraron en la soledad, otros en la contemplación, otros en momentos de quietud inesperada. Cada vez que el ruido se disuelve, aunque sea por un instante, el silencio responde, no con palabras, sino con una sensación de verdad que no necesita explicación. Este silencio no promete visiones ni poderes, no ofrece certezas absolutas ni respuestas finales. Ofrece algo más humilde y más transformador, coherencia interior. Una forma de estar en el mundo sin fragmentarse. Una manera de vivir desde dentro, sin depender del miedo ni de la aprobación externa. Por eso, el silencio no se impone, se revela. No se enseña como una técnica, se reconoce como un recuerdo. Y cuando alguien lo toca, aunque sea brevemente, algo cambia de forma irreversible. La búsqueda deja de ser desesperada. La fe deja de ser una carga. La vida se vuelve más simple, más clara, más honesta. El punto del silencio sigue ahí ahora mismo. No en un templo oculto ni en un texto perdido. Está en el espacio entre un pensamiento y el siguiente. En la pausa antes de reaccionar. En la respiración que se aquieta cuando nadie la observa. No exige esfuerzo, solo disponibilidad. Jesús no prometió que el mundo cambiaría. Prometió un reino que no depende del mundo. Un reino que no viene con ruido ni espectáculo. Un reino que se revela en el silencio interior de quien se atreve a detenerse y escuchar. Y ese silencio, el mismo que fue temido, censurado y olvidado, sigue vivo. No como un secreto prohibido, sino como una invitación permanente. Cada vez que te detienes, cada vez que callas por dentro, cada vez que escuchas sin buscar, allí, sin palabras, el silencio vuelve a hablar.